Hola clase, bienvenidos a la segunda parte del tema 3, tema 4, tema 3 me parece que es, en el que vamos a hablar de la sociedad de clases, que es un nuevo modelo por el cual se articula la sociedad de una manera diferente a como veíamos que lo hacía en el antiguo régimen. Hablábamos de que en el antiguo régimen la sociedad era de tipo estamental. No había clases, sino que había algo que llamábamos estamentos. ¿Y esto qué implica? Pues que la, el estamento en el que tú naces es el mismo en el que tú vas a morir. Es decir, si tú naces siendo noble, morirás siendo noble, porque tu destino depende de tu nacimiento, no de lo que tú hagas en tu vida. Y si naces siendo tercer estado, morirás siendo tercer estado, hagas lo que hagas. Pero el concepto de clase que incluso tenemos ahora implica que tú puedes nacer rico y que te vayan mal las cosas y morir pobre, o al revés, nacer pobre, pero que estudies, trabajes en una cosa así guay, prosperes y, bueno, pues cambies de clase y te conviertas en una de esas personas que está por encima, socialmente, por encima de los demás, en tanto en cuanto estamos hablando de poder adquisitivo. La sociedad de clases está basada en el dinero que tiene una persona, en el dinero o en las posesiones materiales que tiene. A lo mejor hay gente que no tiene mucho dinero, pero tiene mucho patrimonio. Bueno, ese tipo de cosillas. Entonces, esto es una idea que es nueva. La sociedad se empieza a articular dependiendo del dinero o el patrimonio que tengan las personas. Esto resulta así porque, si os acordáis, después de la Revolución Francesa, los privilegios quedaban abolidos. Se veía cómo se podía hacer eso, cómo se podía quitar esa masa de gente privilegiada que no pagaba impuestos y sustituirla por otro tipo de organización social. Entonces, como empieza a cobrar poder la burguesía tiene dinero. La burguesía ha hecho dinero trabajando. Y esas personas son las que ahora van a estar en la punta de la pirámide. Si la burguesía está en la punta de la pirámide porque son las personas que tienen más posesiones, más dinero, la parte ancha de esa pirámide, es decir, el grueso de la población que no tiene tanto dinero, va a estar constituido por los obreros industriales en este caso o los agricultores, pero bueno, en todo caso personas que viven de su trabajo y aun con todo tienen una situación precaria, no viven tan bien como los burgueses que en este momento ni siquiera necesitan trabajar, porque viven de invertir dinero en industrias o invertir dinero en el sistema financiero. Las características principales de esta sociedad basada en clases son, pues la que ya hemos mencionado, ¿no? Que cada uno está determinado por el dinero o las posesiones que tiene o es capaz de conseguir en vida, y por otro lado, se considera que todas las personas tienen igualdad ante la ley, algo que antes no sucedía, porque había tribunales separados, justicia separada y diferente para las personas privilegiadas y las que no lo eran. Ahora, aunque tú tengas mucho dinero o muy poco dinero, en principio, aunque bueno, esto también es teórico porque si tú tienes mucho dinero puedes contratar un mejor abogado que la gente que no lo tiene, en principio las personas son y somos, porque esto continúa hasta ahora, iguales ante la ley, con lo cual se constituye una sociedad en principio más justa. ¿Qué características va a tener la clase superior, la clase alta, que es lo que llamamos ahora, ¿no? Pues principalmente va a estar constituida de burguesía que tiene dinero, tiene patrimonio y que básicamente lo ha conseguido a base de trabajar o de inversiones. Entonces vamos a encontrar aquí banqueros, gente que trabaja en negocios o dueños de las factorías, que obtienen grandes beneficios de el trabajo de los demás en este caso, porque tú puedes tener una fábrica, una factoría, una industria y tú ganas muchísimo más que cualquiera de tus obreros. Por otro lado, constituyen también clase alta los antiguos nobles que en este caso siguen recibiendo grandes rentas por el alquiler o por el arrendamiento, que se dice, por el arrendamiento de sus terrenos. Porque claro, la nobleza, entre otras cosas, era nobleza porque tenía muchísima parte de la tierra. Entonces, aunque ellos ahora no la cultiven directamente, evidentemente, sí que perciben rentas por alquilar, por arrendar esos terrenos o por arrendar o alquilar sus posesiones, sus casas, su lo que sea. Ahora funciona más o menos igual. Hay una clase
quiero decir, hay una clase que se dedica a tener pisos y a tener locales y a tener cosas que alquilar y vive de las rentas, los rentistas, ¿no? Vive de las rentas que eso les proporciona. Ellos mismos no trabajan, sino que viven de percibir esas rentas por sus posesiones. Encontramos lo que llamamos clase media, que es un concepto más o menos nuevo. La clase media tiene un nivel medio de vida. No son ricos que alucines, pero tampoco son pobres como ratas. Son personas que viven de su trabajo, pero viven de trabajos que les permiten vivir con holgura, por ejemplo. Aunque un médico, ¿no? Un médico y un obrero de la construcción en el siglo XIX, los dos sean clase trabajadora porque trabajan, el médico va a cobrar más, entonces el médico se va a constituir en clase media. Son personas que normalmente tienen trabajos para los que se requiere cualificación. Por cualificación me refiero a estudios, ¿vale? Estamos siempre en el siglo XIX. Entonces pues tenemos pues funcionarios, embajadores, abogados, médicos, enfermeros, ¿no? También tenemos comerciantes que no tienen un gran volumen de venta, sino que pueden vivir de su trabajo, y granjeros que tienen un pequeño terreno, que no son los que poseen esas grandes cantidades de tierras. Y por otra parte, la clase trabajadora es la clase que sobrevive a base de su trabajo. Aquí pone que vive en extrema pobreza y, bueno, podemos encontrar el nivel extrema pobreza o el nivel pobreza. En el siglo XIX esta clase la va a conformar los trabajadores industriales, a los que podemos llamar también, y de hecho así los llama Marx, proletarios. Proletario es una palabra que literalmente significa la fuerza de la prole. La prole es el número de hijos que tiene una persona. Entonces, encontramos que si bien la riqueza de los burgueses es el dinero, la riqueza de un proletario es el número de hijos que tiene. ¿Por qué? Porque cuantos más hijos tengas, más dinero va a entrar en casa, porque los niños van a trabajar desde muy pronto. Entonces, estas personas no tienen posesiones, no tienen propiedades, y los sueldos que perciben son, más bien bajos. También encontramos dentro de esta categoría de clase trabajadora los granjeros que han alquilado, han arrendado terrenos muy pequeños que simplemente les permite sobrevivir. También encontramos aquí los temporeros. Los temporeros son aquellas personas que van cosechando dependiendo del año, de la estación del año. Pues, por ejemplo, en verano recogen melocotón, llega el otoño y recogen uva, llega el invierno y recogen coles. Bueno, pues un poco las verduras, ¿no?, estacionales. O recogen olivas o recogen almendras o lo que sea, dependiendo de la estación del año. Usualmente perciben sueldos muy bajos. En el 2023 sigue habiendo temporeros y siguen perteneciendo a la clase más baja, en el sentido de que son los que peor remuneración reciben. Durante el siglo XIX, la población europea, por factores que hemos visto antes, crece muy rápido. Y también, aparte de que crece muy rápido, se traslada muy rápidamente a la ciudad, que es donde está el trabajo, donde están las industrias. Entonces, al fenómeno de ese movimiento de población desde el campo a la ciudad lo conocemos como éxodo rural. Se ha dado cíclicamente en la historia a partir del siglo XIX en diferentes países y en diferentes zonas, y siempre tiene, o casi siempre tiene, las mismas consecuencias. Principalmente la consecuencia que tiene es que esas personas que vienen en masa desde el campo a la ciudad necesitan una solución habitacional, necesitan un sitio donde vivir. Y la ciudad no es capaz de absorber a la misma velocidad a esa gente que viene, con lo cual se terminan conformando barrios con unas condiciones deplorables, con unas condiciones que no son las mínimas para la vida higiénica ni siquiera. Entonces, aparte de esas condiciones de vida malísimas, lamentables, las condiciones laborales de esta nueva masa de trabajadores que viene, pues en fin, podemos hablar mucho y muy tendido de esto, pero bueno, podemos hablar de que los sueldos no son lo suficiente como para mantener a una familia, así que tiene que trabajar todo el mundo. Tienen que trabajar los niños, tienen que trabajar las mujeres. Cuando a veces hablamos de la incorporación de la mujer al trabajo, bueno, a veces nos olvidamos de que por necesidad muchas veces las mujeres ya trabajaban desde antes. Lo que pasa que siempre con menos sueldo y siempre con unas condiciones incluso peores que las que tenían los hombres.
Las jornadas laborales, que ahora están reguladas, ahora pues principalmente en una ocupación en España, en 2023, tú no puedes trabajar más de 8 horas. Si trabajas más de 8 horas, por algún motivo extraordinario, en principio deberían remunerarte esas horas extra. Pero esto se ha conseguido a base de una labor muy intensa del movimiento obrero y de las protestas obreras. Cuando el movimiento obrero acaba de empezar, cuando empiezan a surgir las industrias y los obreros, las condiciones laborales, los horarios laborales son infinitos, entre 14 y 16 horas diarias, y olvidaos de que existan los fines de semana porque eso es un invento nuevo. Entre otras cosas, los obreros no podían protestar, estaba penalizado que protestaran, podían estar multados por simplemente hablar entre ellos, o porque no están realizando la tarea por la que se les paga, y si rompen una máquina, deterioran algún material de trabajo, ellos tienen que hacerse cargo. Las condiciones son lamentables. Tampoco hay lo que ahora llamamos prevención de riesgos laborales, y aquí, pues oye, si estás aspirando humos, pues suerte. Si te rompes una mano porque se te cae encima una pieza, pues no puedes trabajar, con lo cual no cobras, y ese tipo de situaciones que, en fin, que son malas, yo qué sé. Había también una falta total de higiene en los centros de trabajo, y es muy frecuente que estos obreros pues sufran de enfermedades crónicas, como todas las relacionadas con la respiración, porque claro, si están respirando todo el rato humos, gases, carbón, no sé qué, pues es que al final, bueno, y especialmente en las minas las condiciones son, bueno, en fin, porque os voy a contar, minas en el siglo XIX, algo que no le deseo a nadie. Creo que esto lo conté en mi clase, pero bueno, si habéis visto Mary Poppins hay un personaje que es desollinador. Los desollinadores, Mary Poppins está ambientada a principios del siglo XX, pero bueno, me sirve. Los desollinadores, la labor que tienen es quitar el hollín, es decir, la suciedad de las chimeneas. Las chimeneas son conductos muy estrechos y normalmente se prefería que los niños hicieran esta labor porque caben mejor por el conducto. Imaginad las condiciones laborales que tiene un niño de 4 años limpiando el conducto de una chimenea. Con esto yo creo que nos hacemos todos un poco a la idea de cómo trabajaba esta gente. Básicamente esto lo podemos resumir en que los trabajadores no tienen ningún tipo de derecho. Lo que ahora conocemos como derechos laborales, es decir, que si yo tengo un accidente para ir a la hora de ir a trabajar, me cubre el seguro y me siguen pagando. Si yo me rompo una pierna trabajando, sigo percibiendo un sueldo porque, bueno, es uno de mis derechos. Tengo derecho a que el domingo no me molesten. Tengo derecho a tener un horario concreto. Tengo derecho a un montón de situaciones que permiten que yo pueda conciliar mi vida profesional con mi vida personal. Esto en el siglo XIX es algo que todavía ni se plantea. ¿Cuándo se va a empezar a plantear? Cuando los obreros se van a dar cuenta de que su situación es mala y van a intentar cambiarla. Aquí el arma más potente que tienen los obreros es el derecho a huelga. La huelga, que es dejar de trabajar, con lo cual el burgués dueño de la industria deja de percibir ese beneficio que le da el trabajo de los obreros, y eso es una situación que no puede mantener indefinidamente. El derecho a huelga se inventa en el siglo XIX, cuando se empieza a hacer huelga. Es algo que todavía no había sucedido. En la Edad Media los campesinos no dejaban de cultivar, porque si dejaban de cultivar se morían de hambre. Pero los obreros, cuando descubren que a lo mejor a un obrero no le hacen caso, pero si se juntan todos los de la industria tiene que parar, este poder de negociación es bastante poderoso. A raíz de que surjan, evidentemente, los obreros y la clase obrera industrial, los proletarios, surgen, igual que veíamos que cuando se iniciaba el movimiento burgués surgían ideologías burguesas, pues exactamente igual van a surgir ideologías revolucionarias, que en otros sitios las podemos ver descritas como ideologías obreras, ideologías trabajadoras o, el movimiento obrero, ¿vale? La unión de los obreros, de los trabajadores, para exigir una mejora en sus derechos. Principalmente, ¿qué van a defender estas ideologías? La mejora de las condiciones laborales y de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Aquí hay un amplio abanico, hay un montón de cosas que se les ocurre, desde romper las máquinas a mandar cartas al periódico, pero nos vamos a quedar con las dos que han llegado, digamos, hasta nuestros días, que van a ser el socialismo
y el anarquismo. Vamos a ver un poco las diferencias entre cada una, ¿vale? El marxismo es lo que ahora llamamos socialismo. Se llama marxismo en un inicio porque el señor que lo inventa, el señor que se pone a pensar y teoriza que esto puede ser una solución a la mejora de condiciones de vida de los obreros, se llama Karl Marx, que es un tipo que es alemán, que es, entre otras cosas, historiador y que es también economista y que escribe libros como El Capital, en el que teoriza acerca de el sistema económico y que escribe, pues en fin, cosillas que al final en un principio son teóricas y después se van a llevar a la práctica. Pues bueno, este señor lo que hace es un análisis de la situación política y económica del momento. Entre las cosas que él dice, que dice muchas cosas porque escribe mucho, él considera que el capitalismo, es decir, el sistema económico en el que está viviendo él en el siglo XIX, que es similar al que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, el capitalismo es la fase anterior a algo que él llama la dictadura del proletariado. Es decir, el capitalismo sería la dictadura de los burgueses, donde ellos son los que tienen el poder, porque ellos son los propietarios de los medios de producción, que los medios de producción son las fábricas y las máquinas. Esa fase es la anterior a una deseable que todavía no ha sucedido, que es la dictadura del proletariado, donde la clase obrera, donde la clase proletaria, la clase trabajadora, sea la clase que dicte las normas para poder mejorar sus propias condiciones. Esto al final será el establecimiento de una sociedad no capitalista y que es lo contrario del capitalismo, el comunismo. Es la primera vez que escuchamos este término, que es un término que va a condicionar la historia del siglo XX en todo el planeta, del XXI y del XXI. Los principios del marxismo son principalmente la lucha de clases, es decir, tenemos una clase oprimida y una clase opresora, con lo cual la clase oprimida, que es la clase trabajadora, tiene que luchar para ganar poder sobre esos opresores que él tiene, que son los burgueses. Una vez que lo consiga, se establecerá, esto es teórico, se establecerá lo que él llama la dictadura del proletariado, que es un nuevo orden político y un nuevo orden social, que al final es el comunismo. Los medios de producción, es decir, las eléctricas, las empresas de ferrocarril, las industrias, eso son los medios de producción. Los medios de producción son la industria secundaria y la industria de transportes. Tendrían que ser socializados, es decir, que no tuvieran un dueño burgués, sino que fueran los beneficios que estas industrias produzcan fueran para el bien común, para todos. ¿Cómo hacemos esto? Pues que las posea el Estado. Los estados, en general, tienen industrias. O sea, esto no es una cosa del siglo XIX. Pues España, por ejemplo, tiene acciones en Renfe, tiene acciones en Correos, tiene acciones en una serie de empresas que antes, durante el siglo XX, eran propiedad del Estado. Hay una televisión pública, hay una radio pública, hay empresas públicas, yo qué sé. Pues cuando una empresa es pública es porque el Estado es el dueño. Pues lo que Marx quiere es que todas las empresas sean parte, o sean propiedad del Estado, para que los beneficios que produzcan esas empresas no se vayan a un grupo de personas random, sino que se vaya a mejorar la vida del conjunto de la sociedad. Y esto al final, en su idea, va a crear una sociedad comunista en la que, como todos vamos a tener esa misma relación con los medios de producción, es decir, yo no poseo un medio de producción y tú no lo posees, sino que todos, como sociedad, tenemos un cachito de ese medio de producción, pues al final eso iba a producir una sociedad sin clases, con lo cual más igualitaria. Estos son los principios teóricos del marxismo, ¿vale? El marxismo, además que está todo el día ahora en boca de todo el mundo, el socialismo, el comunismo, no sé qué. Bueno, pues la teoría nos dice esto. Por otro lado, otra manera de relacionarte con la sociedad de clases que surge ahora, otra ideología obrera que surge ahora, es el anarquismo. El anarquismo es otra cosa diferente, ¿vale? El anarquismo lo que proclama o lo que piensa que ha de hacerse, y lo piensa este señor que tenéis en la foto, que se llama Proudhon, y que además va a perfeccionar otro señor ruso que se llama Bakunin. Básicamente quieren superar también el capitalismo, como hacía el comunismo, como hacía el socialismo, vía o utilizando una revolución social. Es decir, no utilizando esas relaciones entre obreros y burgueses, sino reventando el sistema, ¿vale? Lo que quiere hacer es que no haya Estado, que no haya
un Estado que dirija los medios de producción, sino que la sociedad se organice en base a el buen hacer y en base a la racionalidad de cada ser humano en conjunto, sabiendo que lo que haces tú redunda en el beneficio de los demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues, insisto, reventando el Estado. El anarquismo no cree que haya que mejorar el Estado a través, por ejemplo, de partidos políticos, sino que lo que quiere hacer es organizar a los obreros en otro tipo de organizaciones que son los sindicatos y superar al Estado, es decir, tener una sociedad que no haga falta Estado. Con lo cual, si tú no tienes Estado, ser burgués es absurdo, porque no tienes a nadie que te garantice la propiedad de tus propios medios. Es otra manera diferente de intentar organizar la sociedad. El anarquismo además va a tener en España cierto peso durante el primer tercio del siglo XX y bueno, es interesante y hablaremos un poco más de él. ¿Qué está pasando en España? ¿Esto afecta a España? Pues claro que afecta a España. Entonces, estas ideologías revolucionarias, ideologías obreras, se van a expandir por Europa, por España, exactamente igual que por Europa, igual que pasaba con el liberalismo y el nacionalismo. Porque la gente no es tonta y la gente sabe leer. Y si no sabes leer, pues va a venir alguien a leerte las cosas para que tú pienses. Y además, como en España también hay industria, no tanta como en Europa, pero también hay trabajadores. Y hay trabajadores que leen el manifiesto de Marx y leen estas cosillas del anarquismo y dicen, bueno, pues a lo mejor a nosotros también nos conviene esto, porque como nuestras condiciones son igual de lamentables que en todas las industrias de Europa, a ver si las mejoramos un poquito. Entonces, esto al final va a condensar que en 1879 se va a fundar el Partido Obrero Socialista Español. Es decir, es un partido político, con lo cual entendemos que puede concurrir a las elecciones. Es obrero, con lo cual ahí ya denota que su ideología no es burguesa, no quiere beneficiar a los burgueses, sino a los obreros. Es socialista, con lo cual te está diciendo que no es anarquista, que no es comunista, que es socialista. Quiere repartir los beneficios de esas industrias estatales, ¿no? Y que es español, pues es de España. Y esto es un partido político, es decir, una cosa que tú puedes votar. Por otro lado, paralelamente, surge en 1888 la Unión General de Trabajadores, la UGT, que es un sindicato. Un sindicato, que es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, un sindicato es una unión de trabajadores, no es un partido político. Tú no tienes que votar un sindicato para que te gobierne. Un sindicato tú vas para que te informe sobre tus derechos laborales. Ahora siguen existiendo sindicatos. Hay sindicatos de clase, pues yo qué sé, la UGT, comisiones, lo que sea. Hay sindicatos especializados en los docentes de la concertada. Hay un sindicato de docentes de concertada. Hay un sindicato de funcionarios. Bueno, hay diferentes sindicatos que son uniones de trabajadores, ¿vale? Que negocian con la patronal. La patronal son los dueños de las empresas para hablar de cuestiones laborales. Pues es que queremos ganar más. Pues es que queremos salir media hora antes. Pues es que hemos pensado que como tenemos que usar ordenadores en el trabajo, que me los compres tú, porque no me iba a traer yo el de casa. Eso no lo hace cada trabajador de manera individual, sino que lo hace el sindicato en representación de todo el cuerpo de trabajadores de esa empresa o lo que sea. Esto sigue pasando hoy en día. Es decir, preguntar en casa. Vuestros padres a lo mejor están sindicados. Bueno. Por otro lado, ¿qué hacen los anarquistas? Los anarquistas forman, lo que sea, varios sindicatos, ¿no? Por ejemplo, la CNT. La CNT es un sindicato, es una unión de trabajadores, pero no es de corte socialista, sino que es de corte anarquista. Propone otra serie de cosas. En 1910 es cuando se funda la CNT en España, que es un sindicato que todavía existe hoy y que durante el periodo de la Guerra Civil va a tener bastante importancia. El anarquismo, además, se va a identificar, entre otras cosas, porque va a ejercer ciertas acciones violentas sobre los burgueses que poseen los medios de producción. Es relativamente frecuente que haya atentados, bombas, no sé qué, por parte de estos sindicatos anarquistas. Aunque también es verdad, dicho esto, que muchas veces los dueños de las fábricas, los burgueses, van a contratar, por ejemplo, pistoleros para que maten a los líderes sindicales de sus fábricas. Durante
la última parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX, esto va a ser relativamente frecuente, que los burgueses y los líderes sindicales se enfrenten violentamente, porque claro, los burgueses no quieren mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, porque les sobran los trabajadores. Entonces, si tú te matas trabajando, pues oye, pues ya vendrá otro. Y evidentemente los obreros lo que quieren es, pues no morirse trabajando, poder descansar, cobrar un poco más. Las reivindicaciones, pues yo creo que, en fin, que seguimos teniendo hoy en día. Bueno, lo de matarnos trabajando. Bueno, aquí tenéis varios puntos del manifiesto comunista que a lo mejor visto desde 2023, incluso algunas son un poco inocentes, ¿no? Por ejemplo, lo que piden es la abolición de la propiedad de la tierra para que todo sea de dominio público. Bueno, eh, quieren que los impuestos sean progresivos, es decir, que pague más el que más tiene. Esto es una idea que está perfectamente implementada ya en cualquier democracia moderna. El que tiene 1.000.000 de euros paga más que el que cobra 500 euros al mes. Quieren abolir, por ejemplo, los derechos de herencia. Quieren confiscar las propiedades de aquellos que sean rebeldes o que emigren y se vayan del país. Es decir, si tú quieres tener tu campo, pues tienes que vivir en España, y si te piras a vivir a Argentina, pues lo pierdes. Bueno, yo qué sé, son ideas, ¿no? Centralizar el crédito en las manos del Estado, centralizar los medios de producción y de transporte en manos del Estado, durante los medios de comunicación, perdón. Esto ahora sucede, es decir, todos los países del mundo tienen una participación en sus empresas de transporte. La SNCF, que es la Renfe francesa, es del Estado. Los trenes de Italia son de Italia, son del Estado. Bueno, los medios de comunicación, en todos los países hay una tele pública, en todos. Y de hecho, en España incluso las autonomías, las comunidades autónomas tienen teles públicas. Supongo que en casa habéis visto alguna vez Tele Aragón, pues o Aragón TV, ¿no? Aragón TV se financia de manera pública. Bueno, en fin, pues un poco esto, ¿no? Estas son las cosillas que pide el manifiesto comunista. Es bastante más extenso, pero bueno, porque os hagáis una idea de las reivindicaciones que hacen, que como os digo, algunas os pueden parecer en 2023 incluso superadas, pero claro, en el momento en que estas reivindicaciones se hacen, pues son nuevas. Nunca nadie había pedido que, oye, a lo mejor los que más tienen que pagar más y no todo el mundo tiene que pagar los mismos impuestos. Bueno, a lo mejor es la primera vez en la historia que alguien pide que la educación sea pública, es decir, que cualquiera pueda acceder a estudiar. Que es que antes no estudiaba todo el mundo, no como ahora, que tú vas a cualquier colegio y ¿no? te cogen. En fin, y una cosa que me parece también relevante es que el manifiesto comunista pide, entre otras cosas, la abolición del trabajo infantil, que es algo que, insisto, tenemos muy interiorizado, pero bueno, hasta hace no tanto, con 14 años, ya la gente se incorporaba al mundo laboral. Bien, mal, regular, pues dependerá del caso, pero bueno, las cosas van cambiando. En fin. Vaya chapilla, ¿eh? Bueno, cualquier cosa me decís.